Mexicanas y mexicanos, pues ya comenzaron los primeros foros para la reforma al Poder Judicial. Bueno, pues ahí se presentó la piña podrida y se presentó también el ministro Sardívar. Como pueden ver, la encaró y le puso una madrina, no solamente él, casi todos ahí. Se quedó la piña podrida con cara de que, ¿what? Vea nada más, vea nada más. Bueno, vamos a escuchar rápidamente, para comenzar, qué le dijo el ministro Sardívar. La Suprema Corte se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía, de los poderosos, de la comitocracia, de la derecha. La Suprema Corte... Tómala a la piña podrida. Y sí le dijo sus verdades. Bueno, y lo de aquí la oposición, mexicanos y mexicanas, híjole, escuchan estas verdades que dice el ministro y varias personas que estuvieron en estos primeros foros. Bueno, andan diciendo, dice que esto no es reforma, esto no es democracia, que supuestamente esto es venganza. Háganme ustedes el favor. Ahorita se los voy a poner para que vean cómo empiezan de exagerados. Bueno, vamos a continuar y a poner todavía un discurso más largo del ministro Arturo Sardívar contra Norma Piña y su pandilla. Dice, veamos la cátedra que da el exministro y cómo exhibe la corrupción, el nepotismo y las injusticias de la mafia del Poder Judicial. La voluntad del pueblo quiere la reforma al Poder Judicial, por eso votamos masivamente por Claudia Sheinbaum. Aquí tiene razón la Catrina del Norte. Todo esto es completamente cierto. Nosotros votamos por Claudia Sheinbaum, obviamente para que continúe la cuarta transformación y sobre todo esta cuestión de la reforma al Poder Judicial. Es de las cosas donde de los poderes donde falta que llegue la austeridad. ¿Por qué? Justamente como dijo aquí la Catrina norteña, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues un gastadero de dinero aquí con estos ministros. Se van hasta como 20 millones de pesos, no sé si al año o mensuales, en los puros uniformes de los ministros, en lo de las togas y todo lo que utilicen de uniforme. Solamente en ellos 20 millones de pesos, imagínense. Y luego eso es parte de la corrupción. Lo que viene siendo el nepotismo también. De un familiar trabajan hasta 56 familiares. Háganme ustedes el favor. Bueno, vamos a escuchar qué más le comentó, qué más le dijo el ministro Arturo Sardívar a Norma Piña. Cada vez que se hace una crítica al Poder Judicial, se habla de independencia judicial y de autonomía, como si estos conceptos fueran valores en sí mismos, como si fueran conceptos etéreos y no garantías instrumentales para la justicia. Se olvida casi siempre que la independencia judicial exige legitimación social, esto es, la confianza del pueblo, de la gente, en su aparato de justicia. Sin legitimación social, la independencia no es sino una máscara para juzgar en contra de los derechos y los intereses del pueblo. La legitimidad social en la justicia de México está rota desde hace mucho tiempo, pero quizás nunca ha estado en peor situación que ahora. Ojo. Si preguntamos a la gente, que lo hicimos en los diálogos por la transformación, 6 meses intensos, más de 400 foros, la gente te dice que tenemos una justicia elitista, una justicia que privilegia a los que tienen frente a los que no tienen, que maltrata a las mujeres, que castiga la pobreza y no la delincuencia, y que no tiene legitimación social. Hace unos años, ante esta situación tan grave de la justicia y en particular del Poder Judicial Federal,
con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la mayoría de las fuerzas políticas de este Congreso de la Unión, se llevó a cabo una reforma judicial con y para el Poder Judicial, una autorreforma del Poder Judicial que fue muy importante y que dio resultados mientras se tuvo la voluntad de que los diera. Se combatió como nunca la corrupción, se desarticuló el nepotismo, se previno y se castigó el acoso sexual, generamos una justicia digital completa, tuvimos una escuela profesional, judicial profesional, con una nueva carrera judicial, se generó un auténtico instituto de la defensa pública y lo más importante, se generó una política de igualdad y paridad de género. Lamentablemente, en enero de 2023 se tomó otra decisión y la decisión fue: destruyamos todo lo que se hizo y confrontémonos con los otros poderes del Estado. Y entonces se dejó de combatir la corrupción, se regresó al nepotismo como cultura, se quitaron las políticas de paridad de género y de igualdad, la escuela judicial volvió a ser el club de amigos y el Instituto de la Defensoría Pública, el patito feo del Poder Judicial. Pero sobre todo se acrecentó la lejanía con el pueblo de México. La Suprema Corte se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía, de los poderosos, de la comentocracia, de la derecha. Tómala. La Suprema Corte decidió otorgarle a la oposición en una suspensión, en una sentencia, lo que habían perdido en las urnas. Y esto lo dije en el Pleno de la Corte, siendo ministro en funciones. Pero lo peor, decidió intervenir en el proceso electoral de manera descarada con los hechos que hoy son públicos de todos nosotros. ¿Cómo se hizo todo esto? Con la máscara de la supuesta independencia judicial. Somos independientes y podemos hacer lo que queramos y no tenemos que darle explicaciones a nadie. Pero olvidaron que el pueblo no es tonto. Y el pasado 2 de junio el pueblo mandó un mensaje contundente de que se requiere una profunda reforma judicial y que requerimos una justicia diferente. Casi 36 millones de votos le dijeron a los ministros y a las ministras: no más injusticia, ya basta. Queremos un poder judicial sensible, cercano a la gente, con humanismo y fundamentalmente un poder judicial más democrático. Tenemos hoy un claro mandato popular que no podemos traicionar. Más de 35 millones de mexicanos y mexicanas, casi 36 millones de votos, votaron por el Plan C y porque las mexicanas y mexicanos elijamos a nuestros jueces y juezas en las urnas mediante el voto popular. La justicia no es un privilegio, la justicia es un derecho. Devolvamos la justicia a quien le pertenece, al pueblo de México, para que por fin sea una realidad la máxima de todos los derechos para todas las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Pues tómala, mexicanos y mexicanas, le dijo todas sus verdades enfrente de Norma Piña, y es que tiene completamente razón. La justicia debe ser un derecho, porque es para todos los mexicanos, no solamente el que tiene dinero, porque eso es lo que pasa aquí en México con este Poder Judicial. El que tiene dinero, de volada le resuelven estos jueces cualquier situación. Y por ejemplo, ¿qué ha hecho últimamente el Poder Judicial? Bueno, pues libera a capos, libera a delincuentes, ya también a delincuentes de cuello blanco, librando a
a exgobernadores que se robaron bastante dinero del pueblo, obviamente. Por ejemplo, el caso de Chihuahua con César Duarte. Ha liberado a capos. ¿Por qué? Porque están comprados. Estos jueces están comprados o les dan la nota para que lo suelten y hasta le exigen al gobierno que si en 24 horas no lo liberan va a haber multas. También justo una de las palabras clave, de los puntos clave, mejor dicho, que mencionó el ministro Arturo Saldívar, es de que los mexicanos, la mayoría de los mexicanos queremos la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué? Bueno, en esta encuesta que hizo la presidencia, ¿qué salió de ahí? Bueno, un punto bien importantísimo. Más del 80% de los mexicanos quieren la reforma al Poder Judicial. ¿Qué quiere decir? Que hasta hay personas que ni siquiera votaron por Claudia Sheinbaum. Hay personas de la oposición o de la derecha, pues, en pocas palabras, que quieren la reforma al Poder Judicial. Es una mayoría tremenda. Si Claudia Sheinbaum tuvo el 64% o 61% de la votación, el 80% de los mexicanos quiere una reforma al Poder Judicial, quiere que ya se vayan estos señores, porque ellos justamente, como dice el presidente AMLO, dice que son independientes, pero son independientes del pueblo mexicano. Bueno, también estaba Lenia Batres, también le dio una mega arrastrada a esta piña podrida. Vamos a escucharla también a ella, a ver qué le comentó, qué le dijo en estos foros, el primer foro a esta reforma al Poder Judicial. De la ministra Lenia Batres Guadarrama. Ministra, buenas tardes, adelante con su mensaje. Muchas gracias, distinguidos diputados, diputadas, senadores, senadoras, ministros, ministras, consejeras, consejeros, representantes de miembros del Poder Judicial de la Federación. Hoy las puertas del Poder Judicial están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México. El Poder Judicial es independiente de la ciudadanía, no de los poderes fácticos. No es una apreciación subjetiva. De cerca de 258,000 tesis aisladas y de jurisprudencia vigentes, solo 195 se refieren al derecho a la salud, 70 al derecho a la educación, 30 al derecho a la vivienda y apenas 13 al derecho al agua. En contraste, se han emitido 12,845 tesis sobre impuestos y proporcionalidad tributaria, 1,387 sobre el derecho de propiedad privada y 891 sobre el libre mercado, que incluso llega a considerarse derecho humano. ¿Es este el Poder Judicial que necesita el pueblo mexicano? Yo creo que no. Cualquier reforma que se apruebe tiene que servir para que cumpla su única misión, garantizar justicia. Hasta hoy ha fracasado en esa labor. La reforma que se propone plantea 3 temas: elección de personas juzgadoras, sustitución del Consejo de la Judicatura por un tribunal de disciplina y un órgano de administración, acatamiento del límite de remuneraciones previsto en el artículo 127 constitucional. La reforma propuesta democratiza al Poder Judicial, lo abre al escrutinio público, obligando a sus titulares a responder al interés general. Crea el mecanismo de control que le ha faltado para garantizar rendición de cuentas, administración fiscalizable y sanciones a las personas juzgadoras. La reforma garantiza que de una vez por todas se cumpla con el límite de las remuneraciones de las personas servidoras públicas impuesto hace 14 años, cuyo abuso sigue generando indignación a nuestro pueblo. Pues ya lo escucharon bien, mexicanos y mexicanas. Lo que me gustó fue los puntos importantes de esta reforma. ¿Cuáles son? Que no se pasen estos ministros con la Constitución mexicana. ¿Qué pasa?
Bueno, pues ellos están ganando más que el presidente Andrés Manuel López Obrador, más que el presidente AMLO. Y esto está en la Constitución y ahí lo dijo la ministra, que estos no se pasen la Constitución porque están amparados. Imagínense, los ministros, supuestamente ellos son los que rigen y respetan las leyes, respetan la Constitución. Bueno, son los primeros que se la brincan, son los primeros que se la pasan, queman completamente la Constitución, en pocas palabras. Y el segundo punto que me gustó y que lo recalcó es de que los nuevos ministros que nosotros, el pueblo, pongamos, van a estar ante los ojos de todos y de esta forma van a ser observados y podrán ser quitados si no obedecen al pueblo mexicano. Porque ¿qué es lo que dijo hace pocos días la DEA? ¿Qué empezó a decir la DEA y otras partes del gobierno de Estados Unidos que le preocupaba? No, pues es que los cárteles mexicanos van a poner a los jueces, ministros, y esto va a ser algo muy negativo para el Poder Judicial en México. Bueno, pero ¿qué pasa ahorita en estos momentos? ¿Qué pasa con estos jueces y ministros? Pues los cárteles no los han puesto, pero bien que los obedecen. ¿Por qué? Porque están comprados. Pero en estos momentos no se pueden quitar. Y qué raro que Estados Unidos, sobre todo Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos aquí en México, él sí se queja de que, bueno, es que este Poder Judicial también no ayuda con las extradiciones. Era para que fuera al contrario, ¿no? Que dijera Estados Unidos, sí, hagan una reforma al Poder Judicial porque los capos o los maleantes que queremos extraditar por el mismo Poder Judicial no lo podemos hacer porque los amparan a bastantes, ¿eh? No es de que haya pasado eso hace pocos días, no, a cada rato los están ampare y ampare estos ministros. Entonces, con esta nueva reforma al Poder Judicial van a estar observados estos ministros que nosotros hayamos puesto, y si vemos algún tipo de cosa que vuelvan a hacer como lo están haciendo en estos momentos, se quitan. Órale. Esa es la ventaja de la reforma al Poder Judicial. Bueno, vamos a ver qué contestó la piña podrida. Vamos a escucharla rápidamente y vamos a... Pues qué hipócritas, ¿no? A ver cuál es su mensaje. De este ejercicio de escucha desprendimos algo muy claro. La justicia no es solo una cuestión de leyes y tribunales. La justicia es una cuestión de derechos humanos, de equidad, de ética y de dignidad que involucra a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Rápidamente, pues de volada se ve que esta señora no tiene ética. Resulta esencial decirlo con toda claridad. La justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial. Lo resalto con la mayor vehemencia, con el mayor énfasis. Pensar en una reforma al Poder Judicial implica, como mínimo, reflexionar sobre el papel que desempeña como piedra angular para mantener la paz y la cohesión al resolver de manera imparcial e independiente los conflictos que surgen en una sociedad democrática. Seamos críticos de la justicia en México. La realidad no nos permite otra actitud. Pero apliquemos la crítica en la que se encuentre en el centro de esta las necesidades de las víctimas y de las y los usuarios del sistema de justicia en general. Critiquemos partiendo de la verdad, de los datos ciertos. ¿Y qué ha pasado, mexicanos y mexicanas, con esta crítica de la justicia ante los mexicanos? No han soltado jueces casi a violadores de unas niñas, y hace poco también soltaron a una persona porque la niña a la que le hicieron algo, no me acuerdo muy bien cómo estuvo el caso, que no supo decir más o menos aproximadamente la hora. Algo tenía que señalar ella, y el juez, por esta pequeñeza de observación, lo soltaron. Ya van varios. ¿Por qué ella no se pone a pensar, bueno, vamos a hacer esta crítica
interna de lo que estamos haciendo. ¿Por qué justamente esta encuesta que le hicieron a los mexicanos, por qué cree que el 80% de la población quiere que se deshaga o se haga una reforma al Poder Judicial, quiere que se quiten a todos estos ministros? Por lo mismo, porque realmente ellos no están al servicio de los mexicanos. Ya se los dije anteriormente, ellos están solamente al mejor postor, al que pague más. De las cifras correctas valoradas en su contexto. Critiquemos con honestidad, critiquemos con responsabilidad de Estado. Estamos convencidos de que escuchar es la práctica clave para proponer un cambio. Estamos abiertos a entablar un diálogo real, un diálogo responsable, pero para dialogar se requiere voluntad de reflexión. Resolvamos nuestras diferencias en el ancho camino del entendimiento, diluyendo así la idea de una decisión tomada. Bueno, pues esa decisión tomada, señora Piña podrida, pues ya la tomó el pueblo mexicano. Más del 80% de la población quiere esta reforma al Poder Judicial, quiere que ya se salga. Eso lo debió haber pensado antes. Esto que está diciendo de que hacer una crítica, esto se lo debió haber hecho usted a usted mismo, perdón. Porque ¿qué pasaba, mexicanos y mexicanas? Ellos creyeron que no se iba a hacer el plan C, que no se iba a hacer esta reforma al Poder Judicial, y ahorita pues están desesperados. Yo hasta la noté como que un poquito molesta. A lo mejor le aceleraron aquí al video, pero bueno, yo la escuché así como desesperada, molesta y un poquito desquiciada. ¿Cómo la escucharon ustedes, mexicanos y mexicanas? Y luego chéquense nada más, para que vean cómo es la oposición de llorona, Dice, luego de escuchar a Leyna Batres y Arturo Saldívar, ahorita los videos que les puse, queda más claro algo. Chéquense nada más por hacerle esta crítica al Poder Judicial y una crítica justa, que es lo que piensa la mayoría de los mexicanos. La reforma al Poder Judicial, escuchen bien, en serio está de no manches, es venganza, no justicia. Híjole, les damos el premio de los mejores actores. En serio que es una venganza, y háganme ustedes el favor. Por no decir otra palabrota. Bueno, que dice Abraham Mendieta. Norma Piña hizo todo lo posible para ser ella quien cerrara el foro de la reforma judicial, porque está acostumbrada a imponerse y que su palabra sea la ley, pero no contaba con la cátedra final de Arturo Saldívar, que la expuso como la deshonesta y mentirosa que es. Así es, así es. Y adivinen quién también está detrás de esto. ¿Quién opina desde España? Justamente ni siquiera está aquí en México porque le saca. El Borolas Calderón, el teporocho, el borracho, que dice que es peligroso la reforma al Poder Judicial. También obviamente pues son de la oposición. Son de la oposición, pero bien que no decía nada. Tenía una foto aquí donde le está entregando justamente unas condecoraciones a los ministros, uno que andaba por ahí también, que el que tenía archivado lo que viene siendo el pago de impuestos de una de las empresas de Salinas Pliego. Bueno, pues él los condecoraba y ahí no había problema. Ahí no había ningún problema cuando estaba gobernando Borolas Calderón. Bueno, ¿qué dice desde España Calderón por esta cuestión de la reforma al Poder Judicial? Así pues, los votos los explica el dinero recibido por los beneficiarios. Podríamos discutir la legitimidad de ello, el dinero regalado, lo que dice la diputada Cayetana Álvarez, las paguitas que nosotros, el diminutivo, no lo justificamos, es un dineral, ¿no? Que en este año electoral, curiosamente, tuvo una paga, el incremento de un 25%, y se hizo el pago de 3 bimestres en una sola exhibición, es decir, 2 meses antes de las elecciones, en un país de un ingreso per cápita de 600 euros al año, más o menos, cada beneficiario recibió más o menos 1,000 euros.
en efectivo. Y sí, muchos de esos votos pues fueron emitidos libremente en gratitud por ello. Rápidamente. ¿Sí escucharon? ¿Sí alcanzaron a escuchar? Porque está en lo más alto, pero está bajo el audio. Bueno, sí anda quejando de que Morena ganó porque el presidente AMLO les dio las ayudas, las pensiones, las becas, etcétera, etcétera. Dicen, Morena empezó a regalar dinero, pero así de una forma despectiva y burlona. Así como que pues por eso ganaron, porque empezaron a regalar dinero. Pero, ¿qué hacía estos señores? Estos señores también regalaban dinero. Más, yo creo todavía hasta más cantidad, pero a los empresarios empezaban, es lo que dice el presidente AMLO, de que no, cuando se les daba a las élites era fomento. Pues también es lo mismo, pero ahora en este caso, como ya no hay, sigue habiendo corrupción, pero ya no hay tanta, esto evitó y ayudó, sobre todo ayudó a que este dinero, que en vez de que se lo robaran, pues se lo dabas al pueblo mexicano. Y con la cuestión de la austeridad, donde, bueno, en vez de que tengan esos salarios tan grandes y que se gasten tanta cosa en camionetas del año, todo eso se junta y se reparte para el pueblo mexicano, en vez de estárselo dando a los diputados, a empresarios. Bueno, empresarios, yo creo sí tuvieron algún tipo de ayuda, pero no tanto como lo hacían estos gobiernos. Pero fíjense nada más quejándose de una forma despectiva que les daban el dinero al pueblo mexicano y que por eso ganó Morena. Bueno, vamos a escuchar a ver si dice algo de la reforma al Poder Judicial, porque creo sí lo dice. ¿En dónde estaban los representantes del PAN, PRI y PRD? El problema es que han hecho partidos tan pequeños, tan manejables que sus dirigencias, que sí les permitieron a sus dirigentes ponerse en el primer lugar de la lista plurinominal. Bueno, no se escucha tanto, pero sí, sí criticó la cuestión del Poder Judicial. Dice, el expresidente Calderón asegura que de aprobarse la reforma al Poder Judicial y el Plan C significará la desaparición de los organismos autónomos. ¿Cómo la ven, mexicanos y mexicanas? Y él muy a gustote allá desde España. Miren, este me gustó. Calderón tirándole a la 4T desde España. Él lo pusieron ahí medio amarillo. De tanto, ahora sí un Simpson. Amarillo de tanto alcohol que ya se fregó el hígado. Y porque así se ponen. Cuando se friegan el hígado, se ponen amarillos. Así es, mexicanos y mexicanas. Y pues justamente dice el presidente AMLO, ¿qué opina sobre estos foros? Dice que es bueno que estén dialogando, debatiendo el tema. Celebro que estén aceptando de que hace falta. Es digno de reconocimiento. Ahora las formas y los diálogos se pueden llegar a acuerdos. O sea, lo que acabamos de ver de que haya ideas, ¿no? ¿Qué es lo que cree el PRIAN que las recomendaciones que van a hacer van a pasar? Pero no. Ellos creen que de alguna forma se va a modificar el Plan C. Pero como yo digo, bueno, a mi punto de vista, que lo que pasó el presidente AMLO para la reforma al Poder Judicial, no le muevan ni una coma, ni un paréntesis, ni un signo de interrogación, ni una letra mayúscula, ni una letra minúscula. No le muevan el número de páginas, no le muevan nada. Así como lo mandó el presidente AMLO, así tiene que ir. Y estos foros, pues es una cuestión, es de que el pueblo mexicano se entere. Y la oposición, el PRIAN, están diciendo, bueno, vamos a nosotros a proponer cosas y a ver si se hace cambios. Pero para mi punto de vista, no. Que lo hagan para que vean que es una cuestión democrática. Porque el 80% de los mexicanos lo requiere. Por eso se votó. Y ya les dije, el 80% ni siquiera gente que votó por Claudia. Así de tremendo está la crisis en el Poder Judicial. Espero que les haya gustado esta información, mexicanos y mexicanas. Compártanlo, es muy importante. Que tengan excelente tarde y nos vemos al rato. Saludos.